Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. Espero que se encuentren de maravilla, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo lleno de chisme, análisis y, por supuesto, mucho drama turco. Como ya vieron en el título y en la miniatura, hoy nos sumergimos en el fascinante, y a veces turbulento, mundo de las series turcas para analizar la reacción de una figura muy importante y respetada dentro de la industria, Gülden Yaman. ¿Y sobre qué vamos a hablar? Pues sobre el drama que ha estado sacudiendo los cimientos de las telenovelas turcas, la supuesta tensión y distanciamiento entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, ese tema que ha generado ríos de tinta, debates apasionados y, por qué no decirlo, un poquito de morbo. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar la opinión de Gülden Yaman sobre esta situación, desde diferentes perspectivas, con todos los detalles y sin guardarnos nada. Vamos a explorar sus análisis, sus críticas, sus reflexiones y, por supuesto, su postura sobre este conflicto que ha mantenido en vilo a miles de fanáticos alrededor del mundo. Así que si son amantes de las series turcas, si adoran los chismes del espectáculo, y si disfrutan de mis vídeos, quédense hasta el final. Prometo que no los voy a decepcionar. Y ya saben, como siempre, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Denle un buen like a este vídeo si les gusta lo que hacemos, y compartan este vídeo con sus amigos y conocidos para que cada vez seamos más en esta comunidad. Empecemos. Asterisco asterisco poniendo las cartas sobre la mesa, un breve repaso al drama de Demet Can asterisco asterisco. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con la historia, o para refrescar la memoria de los más acérrimos seguidores, hagamos un breve repaso de lo que ha sucedido. El punto central de este drama, el epicentro del huracán, son dos nombres, Demet Özdemir y Can Yaman. Ambos dos de los actores más queridos y exitosos de Turquía. Demet Özdemir, con su encanto natural, su talento actoral innegable y su carisma desbordante, ha conquistado los corazones de millones de personas. Conocida por su versatilidad y su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, desde la comedia hasta el drama más intenso, Demet se ha consolidado como una de las actrices más importantes de la televisión turca. Su belleza, su humildad y su cercanía con sus fans la han convertido en una figura muy querida y respetada. Por otro lado, Can Yaman, el galán por excelencia, el actor que ha roto barreras y ha traspasado fronteras, ha cautivado al mundo con su físico imponente, su mirada penetrante y su talento innato. Conocido por su profesionalismo, su dedicación y su capacidad para conectar con el público, Can se ha convertido en un ícono de la televisión turca. Su éxito internacional, especialmente en países como Italia, España y Latinoamérica, le ha otorgado un estatus de estrella global. La chispa que prendió la mecha de este drama fue, sin duda, la serie Erkencikus, traducida al español como Pájaro Soñador. En esta exitosa producción, Demet y Can interpretaron a Sanem y Can, una pareja que, desde el primer momento, generó una conexión especial con el público. La química entre ellos era palpable, evidente e innegable. Las miradas cómplices, los gestos de cariño, las escenas románticas, todo contribuía a crear una atmósfera mágica que enamoró a millones de espectadores. La serie fue un rotundo éxito, tanto en Turquía como en el extranjero. Los fans se volcaron en las redes sociales, creando comunidades, compartiendo fotos, vídeos y reflexiones sobre la serie y sobre la supuesta relación entre Demet y Can. El fervor era tal que muchos soñaban con que esa conexión mágica, esa química explosiva, trascendiera la pantalla y se convirtiera en una relación real. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, los rumores de una relación romántica en la vida real se desvanecieron. Las especulaciones sobre un posible romance se diluyeron, y en su lugar, comenzaron a surgir rumores de distanciamiento, de conflictos y de tensiones entre los dos actores. La magia que parecía unir a Sanem y Can en la pantalla se desvaneció en la realidad. Este distanciamiento, sumado a las declaraciones ambiguas de ambos actores en diferentes entrevistas, generó un ambiente de incertidumbre y especulación. Los fans, decepcionados y curiosos, comenzaron a buscar respuestas. ¿Qué había pasado entre Demet y Can? ¿Por qué se habían distanciado? ¿Había habido algún conflicto? ¿Existía una razón oculta detrás de todo esto? Las redes sociales se inundaron de teorías, de rumores y de especulaciones. Los medios de comunicación se hicieron eco de la situación, publicando noticias, análisis y comentarios sobre el tema.
El drama entre Demet y Can se convirtió en un tema recurrente en las tertulias y en los programas de entretenimiento. Y en medio de todo este caos, surgió la figura de Gulden Yaman, una periodista y presentadora turca que, con su característica honestidad y su agudeza, comenzó a analizar la situación y a dar su opinión. *** Gulden Yaman, la voz de la experiencia y la crítica constructiva ***. ¿Quién es Gulden Yaman y por qué su opinión es tan relevante en este contexto? Gulden es una figura muy conocida y respetada en el mundo del entretenimiento turco. Con una larga trayectoria como periodista y presentadora, ha ganado reconocimiento por su profesionalismo, su honestidad y su capacidad para analizar los temas con profundidad. Gulden no se guarda nada. No tiene pelos en la lengua. Dice lo que piensa sin importar las consecuencias. Y esa franqueza, esa honestidad brutal, es precisamente lo que la hace tan interesante y valiosa. No tiene miedo de criticar, de cuestionar, de plantear preguntas incómodas. Y lo hace desde una perspectiva informada, basada en su experiencia y en su conocimiento de la industria. En el caso del drama entre Demet y Can, Gulden ha sido una de las voces más críticas y analíticas. Ha abordado el tema en diferentes programas de televisión, en entrevistas y en sus redes sociales. Sus declaraciones han generado controversia, debate y mucha reflexión. Pero sobre todo han aportado una nueva perspectiva sobre el tema, una perspectiva que va más allá del simple chisme y que se adentra en las complejidades del mundo del espectáculo. Gulden ha analizado la situación desde diferentes ángulos, desde la perspectiva de los actores, desde la perspectiva de la industria y desde la perspectiva de los fans. Ha expuesto sus opiniones sobre las posibles causas del distanciamiento, sobre la gestión de la fama y de la vida privada, y sobre el impacto de todo esto en la carrera de ambos actores. *** La defensa de la privacidad de Demet, un punto clave en la opinión de Gulden ***. Una de las cosas que más ha llamado la atención de las declaraciones de Gulden es su defensa a la privacidad de Demet. Parece ser que Gulden considera que Demet ha sido la más perjudicada en toda esta situación. Ha sido objeto de críticas y juicios injustos, y su vida personal se ha visto demasiado expuesta. Gulden ha señalado la importancia de respetar los límites de los actores, de no invadir su espacio personal y de no crear falsas expectativas sobre sus vidas. Ha destacado que los fans a veces idealizan a las parejas de ficción y que, cuando la realidad no coincide con la fantasía, la decepción puede ser muy fuerte. En este sentido, Gulden ha criticado el acoso mediático al que se ha visto sometida Demet, y ha pedido a los medios de comunicación y a los fans que sean más respetuosos con su vida privada. Ha recordado que Demet es una persona, con sentimientos, con derecho a su intimidad. Y ha instado a todos a ser más empáticos y a comprender que los actores también tienen derecho a vivir su vida sin ser juzgados ni criticados. La defensa de Gulden a la privacidad de Demet es un punto muy importante, porque pone de manifiesto una preocupación real por el bienestar de los actores y por la necesidad de proteger su integridad. Gulden sabe que la exposición mediática puede ser muy perjudicial para los artistas, y que la presión constante puede afectar su salud mental y emocional. *** La crítica a Can Yaman, el manejo de la fama y las decisiones públicas ***. Por otro lado, Gulden también ha hablado sobre el papel de Can Yaman en todo esto. Ha reconocido su éxito y su carisma, pero también ha criticado algunas de sus actitudes y decisiones. Ha hablado sobre su manejo de la fama, sobre sus polémicas declaraciones y sobre la forma en que ha gestionado su imagen pública. Gulden, con su agudeza característica, ha planteado preguntas importantes sobre el impacto de la fama en la personalidad de las personas y sobre la responsabilidad que tienen los artistas en la sociedad. Ha cuestionado algunas de las decisiones de Can, considerándolas poco prudentes o inoportunas. En este sentido, Gulden ha destacado la importancia de que los actores sean conscientes del impacto que tienen sus palabras y sus acciones en el público. Ha señalado que los artistas, al ser figuras públicas, tienen una responsabilidad social y que deben ser cuidadosos con lo que dicen y hacen. La crítica de Gulden a Can Yaman no es personal, sino profesional. No se trata de atacar al actor, sino de reflexionar sobre su comportamiento y sobre el impacto que éste tiene en su imagen y en su carrera. Gulden, como conocedora de la industria, sabe que las decisiones que toman los artistas pueden tener consecuencias importantes, y que es fundamental ser consciente de ello. *** El futuro de los actores, una preocupación latente en los análisis de Gulden ***. Analizando más a fondo las declaraciones de Gulden, es inevitable notar su preocupación por el futuro de ambos actores.
Ella, como conocedora de la industria, sabe que las decisiones que toman los artistas, tanto profesionales como personales, pueden tener un impacto significativo en sus carreras. En este caso, el drama entre Demet y Can ha generado mucha atención, y por lo tanto podría afectar la imagen de ambos, tanto positiva como negativamente. Guldem es consciente de que los rumores, las polémicas y los conflictos pueden perjudicar la reputación de los actores y afectar su capacidad para conseguir nuevos proyectos. Por eso, Guldem ha instado a ambos actores a ser prudentes, a ser profesionales y a cuidar su imagen pública. Ha destacado la importancia de que se centren en su trabajo, de que demuestren su talento y de que eviten generar más controversia. La preocupación de Guldem por el futuro de Demet y Can es legítima, porque refleja su compromiso con la industria y con el bienestar de los actores. Guldem quiere que ambos actores tengan éxito, que sigan desarrollando sus carreras y que sigan deleitando al público con su talento. *** Una mirada profunda, más allá del chisme y hacia el análisis crítico. ***. Es importante destacar que Guldem, a pesar de ser crítica, nunca ha dejado de reconocer el talento de Demet y Can. Ella entiende que ambos son profesionales talentosos, que han logrado mucho en sus carreras y que merecen respeto. Sus críticas, por lo tanto, no son personales, sino profesionales. Son reflexiones sobre el mundo del entretenimiento, sobre la gestión de la imagen y sobre las consecuencias de las decisiones que se toman en el ojo público. Guldem, con su análisis, nos invita a ir más allá del simple chisme y a adentrarnos en las complejidades del mundo del espectáculo. Nos invita a cuestionar las dinámicas del poder, a reflexionar sobre la fama y a ser más empáticos con los demás. Su reacción ante el drama de Demet y Can es una lección sobre la vida, sobre la industria y sobre la importancia de la empatía. Nos enseña a ser críticos, a analizar la información de manera objetiva y a no dejarnos llevar por las emociones y por los rumores. ***, ¿por qué este drama sigue generando tanto interés? Las claves del fenómeno ***. ¿Pero por qué este drama sigue generando tanto interés? ¿Qué es lo que hace que la gente siga hablando de Demet y Can, meses después de que se produjera el supuesto distanciamiento? Hay varias razones que explican este fenómeno. En primer lugar, la química entre Demet y Can en Erkentzikos fue realmente mágica. Los fans se enamoraron de sus personajes y soñaban con que el amor traspasara la pantalla. La decepción de ver que eso no sucedió y luego la aparición de rumores y polémicas generaron un interés morboso en la vida de ambos actores. La gente quería saber qué había pasado porque se habían distanciado y qué futuro les esperaba. En segundo lugar, el drama entre Demet y Can es un reflejo de los problemas que existen en la industria del entretenimiento. El acoso mediático, la presión por mantener una imagen perfecta, la dificultad de equilibrar la vida personal y profesional, son temas que preocupan a muchos artistas. Y por eso el caso de Demet y Can se ha convertido en un ejemplo de cómo la fama puede ser un arma de doble filo. En tercer lugar, el interés en este drama se debe a la personalidad de Guldem Yaman. Su honestidad, su análisis agudo y su capacidad para decir lo que piensa, la han convertido en una figura muy respetada en el mundo del entretenimiento. Sus declaraciones, por lo tanto, son muy valoradas, y sus opiniones son escuchadas con atención. La gente quiere saber qué piensa Guldem, porque confía en su criterio y en su capacidad para analizar la situación de manera objetiva. ***, lecciones aprendidas, reflexiones sobre el drama y el futuro ***. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Creo que ante todo debemos ser respetuosos con la vida privada de los artistas. Debemos entender que son seres humanos, que tienen sentimientos y que tienen derecho a su intimidad. Debemos ser conscientes de que la fama puede ser muy perjudicial para la salud mental y emocional de las personas, y que la presión constante puede llevar a situaciones difíciles. También debemos ser críticos con la industria del entretenimiento, que a veces puede ser despiadada. Debemos cuestionar las dinámicas del poder, la manipulación de la imagen y la explotación de la vida privada de los artistas. Debemos exigir que los medios de comunicación sean más responsables y que se preocupen por el bienestar de los artistas. Y por supuesto, debemos ser conscientes del impacto que nuestras palabras y nuestras acciones pueden tener en la vida de los demás. Debemos ser empáticos, comprensivos y respetuosos. Debemos recordar que detrás de cada actor, de cada personaje, hay una persona con sentimientos, con miedos y con sueños. Guldem Yaman, con su análisis y sus reflexiones, nos invita a pensar en todo esto.
Nos invita a cuestionar, a reflexionar y a ser más conscientes del mundo que nos rodea. Su reacción ante el drama de Demet y Can, más que un simple chisme, es una lección sobre la vida, sobre la industria y sobre la importancia de la empatía. Asterisco asterisco en resumen, la opinión de Guldem, un análisis con profundidad asterisco asterisco. En resumen, hemos analizado la reacción de Guldem Yaman ante el drama entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos visto cómo Guldem, con su honestidad y su agudeza, ha analizado la situación desde diferentes perspectivas, exponiendo sus opiniones sobre los actores, la industria y los fans. Hemos entendido por qué este drama sigue generando tanto interés, y hemos aprendido algunas lecciones importantes sobre la vida y sobre el mundo del entretenimiento. Guldem nos ha mostrado la importancia de respetar la privacidad de los actores, de ser críticos con la industria y de ser conscientes del impacto que nuestras palabras y nuestras acciones pueden tener en la vida de los demás. Nos ha recordado que detrás de cada estrella, hay una persona con sentimientos, con miedos y con sueños. Así que, ¿qué les pareció este vídeo? ¿Están de acuerdo con las opiniones de Guldem? ¿Qué opinan ustedes sobre el drama entre Demet y Can? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Creen que Demet ha sido la más perjudicada? ¿Consideran que Can ha gestionado bien su fama? ¿Qué esperan del futuro de ambos actores? Y por favor, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos analizando las últimas novedades del mundo de las series turcas. Adiós.